conforme a tu soberana voluntad. Todo esto te lo pedimos en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Y quiero, hermanos, a los que nos visitan, dejarles saber que estamos hablando acerca del libro de Romanos. Y a los que estuvieron en la anterior prédica, no la que nos compartió el hermano Luis, hermanos, sino en la anterior de Romanos, hermanos, hace 15 días, yo sé que los últimos versículos no los desarrollé. Así que no piensen que los voy a pasar por alto. Esos versículos van a ser parte de la introducción de esta predicación. Pero quiero, hermanos, dejarles saber que el juicio de Dios es justo. Y la Biblia, hermanos, al presentarnos el carácter de Dios, los atributos de Dios, joven que estás aquí, la Biblia nos dice que Dios es santo y justo. Por tanto, hermanos, estos atributos son, hermanos, atributos que Dios, hermanos, llamémoslo así, son atributos comunicables, que Dios comparte con su creación, con su criatura. Y Dios espera que sus hijos, aquellos que han sido salvos, mantengan y vivan en santidad y en justicia. Esto es muy importante, mis hermanos. Luego, hermanos, entendemos que cuando Adán y Eva pecó, toda la raza fue declarada, hermanos, pecadora, y todos, hermanos, nacemos con una naturaleza caída. Todos, hermanos, federalmente en Adán hemos pecado. No porque Adán pecó por nosotros, sino que todos desde nuestra niñez hemos desobedecido a Dios. Y si alguien no ha desobedecido a Dios, levante la mano para decirle que es un mentiroso. Todos, hermanos, hemos pecado. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Por tanto, si lo dijera yo, podemos dudarlo. Pero si Dios lo dice, es verdad, hermanos. Dios, hermanos, no ignora el pecado en nosotros. Dios es santo, como les decía ahorita, hermanos, y si Dios no juzga el pecado, Dios no sería justo. Si Dios ignora nuestro pecado, Dios no sería santo. Y como es un ser plenamente santo, hermanos, Dios no puede pasar por alto nuestro pecado. Usted y yo a veces pasamos por alto el pecado de nuestros hijos, Dios no. Dios no es como nosotros. Y si Dios es justo, Dios no puede dejar de juzgar, hacer justicia, hermanos. Si Dios no hace justicia, Dios no sería un Dios justo. Por tanto, no sería un Dios digno de ser creído. Pero Dios, la Biblia nos dice que es santo, hermanos, y que Él, hermano, juzgará al pecado, hermanos. Y cuando hablo de pecado, hablo del pecador. Por tanto, mis hermanos, Dios proveyó, también Dios es amor, y dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios proveyó el sacrificio para perdonar nuestro pecado, y ese sacrificio que Dios proveyó, hermanos, es un sacrificio, hermanos, que es perfecto. Es un sacrificio que Dios ha aceptado, hermanos, y por lo cual, mis hermanos, nosotros tenemos que confiar en Cristo para la salvación de nuestros pecados. En el capítulo 1, por eso les decía que iba a tomar esos versículos, hermanos, Dios nos habló de la revelación general, hermanos, que Él ha manifestado desde el principio. Dios se ha querido revelar al hombre, hermanos. Recuerden que Dios, cuando creó a Adán y Eva, lo hizo bueno y en gran manera. Pero cuando el hombre pecó, se avergonzó delante de un Dios santo y justo y trató de esconderse. Pero, hermanos, delante de Dios nadie puede esconderse. No hay pensamiento que esté oculto delante de Dios. Y por tanto, mis hermanos, Dios vistió, cubrió a Adán y a Eva con vestiduras, como Dios ha cubierto al hombre que cree en Cristo con su salvación.
En el capítulo 1 Pablo nos dejó ver que toda la humanidad sin Cristo está perdida, está bajo la ira de Dios. Y en este capítulo 2, hermanos, el apóstol nos va a enseñar que todos los seres humanos no tenemos excusas. Y así comienza este texto, hermanos. No hay excusa, eres inexcusable. No hay nadie que tenga una excusa válida delante de Dios. Pablo va a decir en este capítulo 2, hermanos, que Dios ha puesto un conocimiento sobre cada ser humano, judío y no judío. Dios, quien los creó, nos hizo a su imagen y semejanza. Y puso una conciencia en nosotros para que nosotros pudiésemos tener un conocimiento general de Dios. Y es lo que en la teología se habla de la revelación general. El hombre en su corazón, en su subconsciencia, sabe que hay un Dios. Por eso vamos a regresar en esta introducción al capítulo 1. Vamos al versículo 28 del capítulo 1. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Hasta ahí los cristianos decimos amén. Pero sigamos leyendo, hermanos. ¿Qué dice, hermanos? Murmuradores. Ahí ya como los que cristianos empezamos a examinarnos. Detractores, divisores, aborrecedores. No somos aborrecedores de Dios. Amamos a Dios porque estamos en Cristo. Injuriosos, soberbios. Muchas de estas cosas, obras de la carne, aún se manifiestan en nosotros. Altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Aún muchas veces no honramos a nuestros padres. Necios, desleales. Algunos que no están en Cristo no tienen afecto, amor por el prójimo, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. La Biblia dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Todos, hermanos, los que practican tales cosas. Hermano, pues es que yo no he matado a nadie. ¿Qué dijo Jesucristo, hermanos, acerca de este mandamiento? Cuando tú y yo, hermanos, insultamos, llamamos fatu a nuestro prójimo, hermanos, también estamos, hermanos, en la ley no de la letra, sino del espíritu que explicó Cristo. Estamos matando al prójimo. Usted dice, hermano, yo no he adulterado. Mi esposa le puede decir, yo he sido fiel a ella toda la vida. Jesús dice que si has visto una mujer ajena para codiciarla, ya adulteraste. Ahora sí, ¿quién no ha adulterado? Y también estoy hablando con las hermanas y las mujeres y hombres que están aquí. ¿Quién no ha matado? De acuerdo al espíritu de la ley. ¿Ya ven, hermanos? Hablaban en la escuela dominical y compartían los hermanos, qué fácil es mirar la paja del que está al frente. Pero como cristianos tenemos que aprender a veces, hermanos, que antes de mirar la paja, necesito mirar la viga que está en mi ojo. Tenemos que tener cuidado con ese falso moralismo que manejamos en la iglesia, que medimos a los otros con una vara muy grande y nosotros nos gusta usar la vara pequeña. No, Dios sabe. ¿Sí se acuerdan la lectura que hizo nuestro hermano ahorita? Y qué triste, ustedes no le han puesto cuidado como ese fariseo, maestro de la ley, ora. Por eso les he dicho, y ustedes un día me hicieron una cara, aún orando pecamos. Es el medio de gracia que Dios nos ha concedido para comunicarnos con Él.
no soy como los demás hombres. ¿Ustedes creen que eso es una oración? Eso es una aberración. ¿Cómo puedes delante de Dios tratar de compararte con el otro y decir que tú eres mucho mejor que el otro? Y a veces ustedes y yo diremos, yo nunca he hecho eso, hermano. Todos los hemos hecho. Consciente o inconscientemente nos gusta compararnos con el hermano más débil en la fe, con el pastor más débil en la fe. Lo hemos hecho, hermanos. Pero ¿por qué no te comparas con Jesucristo? No, pues es El Salvador. Bueno, compárate al menos con Pedro y Pablo y Lucas. ¿Se ven? Siempre buscamos compararnos con los más débiles. Y esto, mis hermanos, es un llamado, hermanos, a mirar cómo nosotros estamos andando. El Señor, hermanos, por medio de Pablo está manifestando. Claro, cuando leemos todos estos pecados en el capítulo 1, nosotros decimos, hemos sido salvos, Dios nos ha dado una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Ahora el Espíritu de Dios vive en mí. Sí, pero recuerda que aún batallas con tu naturaleza de pecado. Esa no se ha ido. ¿Y saben qué es lo triste? Que a veces tú y yo no andamos en el Espíritu. Yo puedo aún predicar aquí en la carne. Porque si yo no estoy predicando para la gloria de Dios, estoy predicando para mí mismo. Y si yo estoy predicando solamente para que ustedes se sientan bien, yo estoy pecando. Así que todo lo que hagáis, coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, es muy importante que no nos estemos, hermanos, y lo hacemos. Y lo digo porque yo lo he hecho. Pero es que cuando ponemos la letra de la ley sobre nosotros, hermanos, se nos hace fácil. Pero hermanos, primero, mirémonos delante de Dios y de Jesucristo. Por lo cual comienza este texto, y quiero leer esto porque yo sé que hay personas hoy en día que no les gusta escuchar mucho estas predicaciones del juicio de Dios. Hermano, aquí está. Advertir a los hombres, esta frase, hermanos, de la ira de Dios, es de Riley o Riley, dicen otros, y del peligro del infierno. No es severidad, iglesia, es verdadero amor. Muchos irán al infierno porque sus ministros jamás hablaron de él. Porque no queremos que nos hablen del infierno, no queremos que hablar del juicio, y por eso muchos dicen, no es que necesitamos hablarle a la gente del amor de Dios. Sí, para salvarnos del juicio de Dios. Para salvarnos, porque el que rechaza al Hijo ya es condenado, porque no hay otro medio de salvación sino solamente en Cristo. Si tú que estás aquí, tú no te arrepientes y rindes tu vida a Jesucristo, tú vas derecho al infierno. Y dices, ay hermano, usted lo dice con un gusto. No lo digo con un gusto, lo digo porque te amo y no quiero que vayas al infierno. Porque yo sé que donde tú y yo desechemos esta salvación tan grande, horrenda cosa nos espera, mis hermanos. No nos queda otro destino. No vamos a quedar en el limbo. O vamos con Cristo, o nos vamos a una eternidad sin Cristo. Y aquí no hay oración ni purgatorio que te ayude. Es necesario hablar de esto y es lo que la Biblia nos enseña. Y si alguien te enseñó a ti y a mí más del infierno, fue Jesucristo, mis hermanos. Rápidamente, hermanos, una pequeña enseñanza de teología. Dios se ha revelado, se conoce como Dios se ha revelado progresivamente a través de la historia. Usted y yo no podemos conocer a un ser infinito porque Dios es, usted y yo somos finitos.
Pero Dios ha querido revelarse. Recuerden que en Apocalipsis, Revelation, hermanos, estudiamos que significaba Dios ha quitado el velo. Dios ha querido que la humanidad, su creación, lo conozca. Pero la revelación de Dios se conoce de dos formas. Una, la revelación general, y otra, la revelación especial. ¿Qué es la revelación general? Fue lo que estuvimos viendo en el capítulo 1, hermanos. Dios se reveló por medio de su creación. Es lo que el salmista dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Pero ahora en este capítulo 2, Pablo nos va a hablar de la segunda parte de esta revelación general. Pablo va a decir que todos los hombres tienen un conocimiento de Dios. Dios ha puesto un conocimiento. Y les decía en la predicación anterior, por eso el que no quiera adorar a Dios, adora el sol, adora la vaca, adora el chivo, adora lo que quiera adorar, menos al Creador. Y es lo que Pablo expuso en el primer capítulo. En lugar de adorar al Creador, adoraron a las criaturas. Y se hicieron imágenes de eso. ¿Y de dónde salió todo ese poco imagen? Es lo que la Biblia dice. En lugar de crear, hermanos, de darle la gloria, la alabanza al Dios soberano, se entregaron a adorar a criaturas, se hicieron imágenes de sí mismos, se hicieron imágenes de animales y adorar a esas cosas. Ídolos que no pueden hablar, no pueden oír y no pueden hacer nada. Y si no los cuidas, se caen, se rompen y no se van a levantar. ¿No les creen, no piensan ustedes que eso es necedad? Eso se llama un corazón entenebrecido, mis hermanos. Pero todo hombre siempre busca adorar. Y si no adoran a Dios, se adoran a sí mismos o adoran otra cosa que ellos le dan un poder que no lo tienen. Luego, hermanos, en la revelación de Dios hay una revelación que se llama la revelación especial. Y esta revelación se da por medio de la palabra de Dios. A los judíos se les dio por medio de la ley. Por eso ahorita el apóstol va a hablar de los que tienen la ley. Y hermanos, la máxima expresión de esta revelación se da por medio de Jesucristo. Hebreos 1:1-3. Dios en otros tiempos habló por medio de los profetas y en estos postreros días ha hablado por medio del Hijo. En Cristo está la máxima revelación de esta revelación especial. Pero esto es solamente para aquellos que viven y tienen la palabra de Dios. Corto el paréntesis, era una pequeña enseñanza teológica, hermanos. Continuemos con la teología de Romanos, hermanos. Revelación general, hermanos. Bueno, todavía se me olvidó esta parte, porque vamos a hablar de esto. Esta revelación general, hermanos, se distingue en dos formas. Una que es intermediaria, indirecta, y otra que es directa. Lo que les decía. La revelación mediata de Dios es por medio de su creación, el capítulo 1. Los cielos revelan a Dios, el firmamento anuncia las obras de sus manos. Hay un ser superior. Alguien tuvo que crear esto tan perfecto. La ciencia en su necedad dice que fue una explosión y que la nada produjo nada, pero sus mismos postulados niegan esa teoría, por tanto es falsedad. Dios se ha revelado por medio de su creación, pero también hay una revelación general inmediata. Les decía ahorita, y recuerden que significa no, insuficiente, no suficiente. Entonces, hermanos, inmediata, hermanos, es que no se necesita un medio. Dios no necesita la creación. Dios ha puesto en todas las criaturas, cristianas o no cristianas, una moral, una conciencia. Por eso antes de usted venir a Cristo, usted sabía que matar a otra persona era malo. Usted sabía que si le robaba a sus papás, lo castigaban. Usted sabía que si hacía algo en contra de la ley, de los gobiernos, iba a la cárcel. Entonces, hermanos, hay una conciencia que dicta lo que es moralmente bueno y malo, y no hay necesidad que usted esté en una iglesia. Todo ser humano tiene esa conciencia de lo correcto y lo incorrecto. Hermanos, luego, esto es para que ustedes lo investiguen en su casa. Si quieren, yo tengo una hoja con todos estos argumentos. La filosofía, a través de la revelación general,
ha dado diferentes argumentos, hermanos. El teleológico, que es el que todo tiene un propósito. Todo esto tan perfecto no puede ser desprovisto, hermanos, y se conoce como el argumento teleológico. El ontológico, hermanos, quiere decir, hermanos, en lo que estudia el ser, debe de haber un ser soberano, supremo, que hizo todo, hermanos. Luego está el cosmológico. Hay un cosmos que funciona, que fue creado y que perfectamente se desarrolla, hermanos. Y por tanto debe de haber un principio, y ese principio es Dios, hermanos. Luego está el argumento moral del que estamos hablando. Todo ser humano en la China, en la India, en el bosque, en la selva, en la ciudad, tiene una conciencia moral de lo que es bueno y de lo que es malo, hermanos, en general. Y luego está el argumento religioso. Toda criatura busca adorar a algo, bien sea Dios o bien sea las criaturas, hacerse sus propios dioses. Esos son argumentos. Si ustedes quieren estudiar más, me pueden pedir una copia. No voy a ahondar en eso porque quiero entrar, hermanos, esta es la introducción. Quiero entrar ya al texto, hermanos. El veredicto divino, versículo 1, mis hermanos. Por lo cual, dice el texto bíblico, eres inexcusable. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Por lo cual, es decir, por lo que ya dijo anteriormente. Y entonces ustedes y yo leemos todo esto: injusticia, fornicación, perversidad. Usted y yo podemos juzgar a todas esas personas y decir: están perdidas, no tienen salvación. Pero antes de ustedes y yo convertirnos en jueces, ustedes y yo necesitamos examinarnos. El texto dice: tú que haces lo mismo. No, hermanos, vuelvo al texto bíblico de Mateo del Sermón del Monte. Yo no soy asesino. Jesús nos dice que muchas veces sí lo somos. Yo no soy adúltero. Jesús nos dice que muchas veces sí lo somos. Somos moralistas para juzgar al otro, pero no para examinarnos primero. Y no está diciendo, como algunos dicen: por eso yo digo que nadie juzga a nadie. Párale. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que los cristianos tenemos que juzgar con justo juicio. Así que si yo veo que mi hermano está pecando, yo me examino delante del Señor que yo no esté pecando de la misma manera. Y en amor a Dios y a mi hermano, debo de acercarme a mi hermano y exhortarlo en el amor de Dios. Puede que mi hermano me diga: ¿quién es tú para juzgarme? Pero la Biblia me enseña, recuerden, todas las cartas, hermanos, son, hermanos, exhortación a la iglesia de Dios. Pablo juzgando el comportamiento del pueblo de Dios, porque no andaban como deberían de andar, hermanos. Entonces, mis hermanos, el hombre no tiene excusa, eres inexcusable. Hermanos, tenemos que examinarnos primero a la luz de Cristo y de su palabra, hermanos. Cuando tú y yo nos consideramos mejor que otros, tenemos que mirarnos a nosotros mismos, hermanos. Y si estamos cometiendo el mismo o el parecido error, ir delante del Señor y arrepentirnos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, primera de Juan 1:9, y limpiarnos de toda maldad. La vida, decía un hermano, si era un hermano, la vida del cristiano es una vida de arrepentimiento y fe. Me arrepiento cada día y confío en Cristo, en su perdón, hermanos. No para ser salvos otra vez, sino porque ya he sido salvo. Entonces descanso plenamente en la gracia de Dios. Y si de esa manera andamos, no como moralistas falsos, como fariseos e hipócritas, sino que si andamos de esa manera, examinándonos primero nosotros, entonces puedo acercarme al hermano en el amor del Señor y decirle: hermano, lo que tú estás haciendo deshonra a tu Salvador.
no es grato delante de Dios. Y Dios en su gracia quiere que nos arrepentamos. Hermanos, el gentil no se arrepentía, hermano. Si se acuerdan, vuelvo a la parábola, al texto que leían mis hermanos. Pero los judíos, hermanos, tampoco lo hacían. Los gentiles eran idólatras. Y recuerden que la idolatría, hermanos, está condenada en los mandamientos de Dios. Pero los mismos judíos hacían su propio ídolo de su propia religión. Por tal modo terminaron crucificando al Salvador. A veces, hermanos, tú puedes hacer un ídolo de tu propia religión. Y no, hermano, nosotros somos bautistas. Pueda que por ser tan bautista te puedes volver idólatra. Porque ni el bautista, ni el pentecostés, ni el asamblea, nada de eso, hermanos. Solamente en Cristo hay salvación para nosotros los pecadores. Así, mis hermanos, que hay un veredicto, hay una sentencia a todos aquellos que juzgan injustamente y hacen lo mismo. No le quiten esa frase, porque si le quitan la última frase, entonces vamos a salir aquí diciendo, nadie tiene derecho a decirme nada. No, hermanos. Si mi hermano me ama, tiene todo el derecho en Cristo en exhortarme. Y tú ser humilde y recibir la exhortación. Porque ahora vemos cristianos que no nos gustan que se metan en mi vida. Y eso no es de Dios. Recuerda, el texto también termina diciendo, el que se humilla será exaltado, mas el que se exalta será humillado. Y no por el hombre, por Dios. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Está hablando a nosotros, hermanos. Lo segundo que vamos a decir, hay un veredicto, hay una sentencia. ¿Cuáles son las razones que el apóstol Pablo da en este texto, hermanos? A nosotros, a la iglesia, hermanos, del justo juicio de Dios sobre los hombres, mis hermanos. ¿Cuáles son algunas de esas razones, hermanos, que están dadas? Lo primero, hermanos, este texto ya lo comenté, Mateo 27, Jesús y el adulterio, si quieren copiarlo, ahí está. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer o también a un hombre para codiciarla, ya adulteró. Y luego, no matarás, y cualquiera que, hermanos, matare será culpable del juicio. Pero yo os digo, ¿qué dice Jesús? Que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de. Y ahí sí, hermanos, como dijo Jesús, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. A veces nos hemos enojado, hermanos. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable, hermanos, delante del concilio. Así, mis hermanos, estos textos ustedes lo encuentran en el Sermón del Monte, Jesús y el divorcio, Jesús y los juramentos, Jesús y el amor hacia los enemigos. Amamos a quien nos ama, pero quien no nos ama, de lejitos. Jesús dice, amar a vuestros enemigos. ¿Sí ven cómo pecamos continuamente? ¿Cuáles son las razones, mis hermanos? Primera razón, hermanos, que Dios nos da en su palabra, el juicio de Dios, versículos 2 al 5, es según verdad. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad, hermanos. ¿Por qué es verdad? Porque es un juicio que proviene de aquel que es completamente veraz. Y mire cómo comienza esta frase, sabemos. Está hablando con los que conocen los mandamientos. No está hablando con el que no conoce. Está hablando con la iglesia. Sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es verdad. Tanto con el que fornica, con el que adultera, con el que tiene envidia, con el chismoso, pero también con el que juzga practicando lo mismo. Porque el que está hablando, hermanos, muchas veces practica lo mismo que lo que está condenando. A veces pecamos, hermanos, por no examinarnos primero nosotros. Dios es el juez y Él es un juez imparcial y veraz. Por tanto, su juicio es verdadero.
El juicio de Dios, hermanos, concuerda con lo que es la realidad. Cuando vamos a digamos, ¿cómo se llama? A una corte, se necesita el juez, se necesitan las pruebas y se necesitan testigos. Dios no necesita nada de eso, porque lo que Dios diga es completamente verdadero. Los hombres necesitan, aquí en esta tierra necesitan todo eso. Y aún podemos poner en duda porque muchas veces sentencian personas equivocadamente. Pero en Dios no hay error. Dios y su palabra es infalible, se va a cumplir, es inerrante, no tiene nada de equívoco, hermanos. Así por tanto, yo puedo confiar que el juez soberano es verdadero y lo que él diga, aún, hermanos, si Dios me condenare, eso es justo. Hermano, pero usted predica los domingos. La Biblia dice, hermanos, que muchos en aquel día dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros. Es decir, muchos de los que están en los púlpitos. Y el Señor les dirá, apártense de mí, hacedores de maldad. Yo no los conozco. Ellos usaban el nombre de Dios y hacían muchas cosas que el mundo quiere ver, pero no hacían la voluntad del Padre que está en los cielos. El juicio de Dios, hermanos, es verdadero. En el juicio de Dios, hermanos, no hay nada, hermanos, contrario. El hombre, hermanos, recuerda, Dios no juzga por las apariencias, sino que Dios juzga por la realidad de cada uno de nosotros. Si tú no te conoces, no te preocupes, que Dios te conoce a plenitud. Hermano, es que yo a veces no me entiendo. No te preocupes, Dios te entiende plenamente. Y tú y yo necesitamos estar a cuenta con el Señor y saber cómo Dios está y qué quiere que nosotros hagamos. Continúa diciendo, y piensas esto, oh hombre, es una pregunta, una cuestión, hermanos, que está haciendo en este diálogo. Tú que juzgas, volviendo al versículo 1, a los que tal hacen, y vuelve y dice lo mismo, y haces lo mismo. Ay, ese hermano, ay, esa hermana, y luego yo estoy haciendo lo mismo. ¿Piensas que por ser fariseo, por ser religioso, vas a escapar del juicio de Dios? Por ser moralista. No, hermanos. Sabemos que la respuesta es que nadie puede escapar. Ellos suponían que por el hecho de ser solamente judíos, por ser la nación del pueblo escogido y porque se comportaban de acuerdo a sus enseñanzas, entonces estaban libres del pecado. Y por tanto Dios no los iba a condenar, pues nosotros somos maestros de la ley. Nosotros somos los que enseñamos la ley. Recuerda que Hebreos nos dice que está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. Hebreos 9:27. Todos tenemos que compadecer, hermanos, ante el tribunal de Cristo. Para aquellos que no están en Cristo, hermanos, van a ir a un juicio condenatorio para quien no haya recibido la salvación en Cristo, como enseña Apocalipsis 20:11 al 15, mis hermanos. Pero en el sentido de juicio de condenación, hermanos, esto se manifestará hasta el final de los días cuando Cristo regrese por segunda vez, hermanos. Para todos los incrédulos, para aquellos que hoy deciden no rendir su vida a Cristo. Claro, usted y yo estamos exentos del juicio de condenación, porque por su muerte, hermanos, usted y yo tenemos vida eterna. Sin embargo, Dios ha determinado, hermanos, que usted y yo también estemos ahí. No para condenación, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo,
para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos nos presentaremos, hermanos. Sabemos que somos salvos por Cristo y a través de Cristo, y ahora estamos en Cristo. Pero hermanos, todas nuestras obras serán pasadas por el fuego. Y todas mis obras que no fueron para la gloria de Dios serán hechas, hermanos, cenizas. Si yo hoy estoy predicando no para glorificar a Dios, hermanos, entonces, hermanos, eso desde ese día, hermanos, será consumido por el fuego. Si tú sales a hacer algo, si tú cantas, no para glorificar a Dios, si tú sirves en la iglesia, evangelizas o hagas lo que hagas, no lo haces para Dios. Y usted dice, Dios no sabe que es para Él. Dios lo sabe muy bien si es para Él. Recuerden que en Mateo ellos lo hacían en el nombre del Señor. Pero quien conoce nuestras intenciones es Él. Si yo estoy aquí para ser, hermanos, glorificado yo o por algún otro beneficio, bien sea de reconocimiento monetario o cualquier otra cosa, Dios lo sabe. Dios lo sabe, hermanos. Y aunque haya confiado en Cristo para salvación, hermanos, todas esas obras, hermanos, serán consumidas y no recibirán una recompensa en el día del juicio. Seré salvo por la misericordia y gracia de Dios, como dice Pablo en Corintios. Pero todas esas obras carnales serán consumidas por el fuego. Así, hermanos, que cuando hagamos algo, siempre hazlo para la gloria de Dios. Y cuando digo hagamos algo, no estoy hablando de la iglesia solamente. Aquí reunidos, cuando tú amas a tu pareja, hazlo para la gloria de Dios. Como tú guías a tus hijos, hazlo para la gloria de Dios. Como tú sirves, hazlo para la gloria de Dios. Como tú trabajas en tu compañía, hazlo para Dios. Glorifica a Dios. Ah, que no está mi jefe. Pero ahí está Dios. Si estás en Cristo, Él está en ti. Queriendo vivir en ti y cambiando tu carácter y tu conducta. Pablo dice en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. No está no viene, Él está en todo verdadero creyente. Por eso, mis hermanos, tenemos que andar en el Espíritu y no satisfagáis, dice la palabra de Dios, las obras de la carne. Cada uno, hermanos, nos presentaremos. Versículo, hermanos, siguiente. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando lo que su benignidad te guíe al arrepentimiento. Ay, es que el Señor ha dicho que viene y no ha venido. Hermanos, muchos hoy desprecian. El judío, hermanos, en su orgullo, hermanos, solamente era un observador, conocedor de la ley, hermanos. Pero sus ojos, hermanos, sus corazones estaban endurecidos hacia el pecado. Y nadie se salva por ser judío. Yo sé que esto no les gusta a muchos. Solamente el judío para ser salvo necesita mirar a Cristo, pero también el no judío. Porque nadie se salva por ser de una raza o de un pueblo. Si desprecias al Hijo, desprecias al Padre. Y yo, hermanos, conozco a muchos hermanos que no les gusta que hablen. Pero Pablo va a hablar mucho de los judíos. Porque bendecía a Israel entonces, pero no podemos negar la soberbia y el orgullo de ellos, como igualmente el nuestro, como cristianos que hemos recibido una revelación por medio del Hijo y muchas veces nos comportamos peor que ellos. Hermanos, benignidad, hermanos, por medio de la bondad de Dios. A veces menospreciamos, hermanos, su bondad.
Y ustedes saben que los judíos habían recibido continuamente los favores de Dios. Dios había sido bueno, bondadoso. Si ellos eran rebeldes, duros, Dios los perdonaba y ellos regresaban y hacían lo mismo. Y muchas veces el cristiano anda con el mismo comportamiento. Pero lo más triste es que el judío, la promesa era que Dios andaba con ellos, pero el cristiano, hermano, tenemos una promesa más grande. Dios no anda con nosotros, Dios está en nosotros. Por tanto, tú y yo debemos de andar de una forma, hermanos, guiados por su Santo Espíritu. Pero a veces, hermanos, nos manifestamos más en la carne que en el Espíritu. Despreciar la bondad de Dios, la gracia que Él nos está ofreciendo. Joven, ¿qué haces con la gracia de Dios? Hombre y mujer que estás aquí, ¿qué haces con la gracia de Dios en Jesucristo? ¿Vives agradecido con lo que Cristo ha hecho por ti? ¿O vives ignorando su bondad? Cristianos que ya estás en Cristo, ¿qué haces con esa gracia que has recibido? Luego dice, despreciando, menospreciando su paciencia. Y cuando vemos esto, hermanos, Dios, hermanos, está, hermanos, aplazando su castigo. En el tiempo que Él ha decidido, Él vendrá y dará juicio. Pero, hermanos, muchos hermanos tienen la paciencia de Dios, hermanos, como una negación de que Él va a volver. Dios está reteniendo su juicio, su ira. Está soportando el pecado de esta humanidad. Dios está actuando en paciencia, hermanos. Pero llegará el día, hermanos, que esa paciencia de Dios se acabará y dará a cada uno conforme a sus obras. Hoy es un día de gracia. Hoy las puertas del arca están abiertas, hermanos, y Dios llegará como en el tiempo de Noé. Un día la puerta se cerrará y nadie más va a poder entrar. Recuerda que esa puerta no la cerró Noé, la cerró Dios. Y en el Nuevo Testamento eso era una sombra. La puerta, Cristo dijo, yo soy la puerta. El que en mí entrar, hermanos, tendrá vida eterna. Pero un día, hermanos, la paciencia, la bondad de Dios, hermanos, llegará, hermanos, y manifestará su ira sobre todos aquellos pecadores, hermanos, empedernidos que no quieren arrepentirse. Despreciando, dice, también su longanimidad. Es decir, su, hermanos, extensión, su espera de Dios. Dios soporta el pecado de esta raza. Si a mí a veces, hermanos, nos disgusta ver tanta maldad, y tú y yo que somos, hermanos, aún practicamos el pecado, no somos perfectos. Imagínate cuánto tiene que soportar Dios todos los pecados que a diario, cada minuto y segundo comete esta creación. Eso es lo que Dios tiene que soportar. Solamente esperando que muchos vengan al arrepentimiento. Hermanos, luego dice, ignorando, estas personas ignoran que su benignidad, hermanos, su bondad es para guiarnos al arrepentimiento. Dios no tiene que soportar, hermanos, nuestro pecado. Dios no tiene que esperar. Dios, como en los días de Noé, puede traer su juicio inmediatamente, y eso es justo. Como en los días de Sodoma y Gomorra, Dios puede derramar su juicio y eso es justo. No hay nada de injusto, porque el hombre continuamente, día tras día, se revela en contra de la bondad de Dios. Entonces, hermanos, el versículo siguiente dice, pero por tu dureza, el autor nos va a decir el resultado de esa dureza, de ese moralismo sin arrepentimiento. Y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira
y de la revelación del justo juicio de Dios. Y esta palabra dureza, hermanos, ustedes la conocen, hermanos, que viene, hermanos, de la misma raíz de la palabra escleroteta, hermanos, que tiene que ver con esa palabra tan conocida, esclerosis. Y es, hermanos, esa enfermedad que también espiritualmente se presenta en estos hombres, que su cuerpo está endurecido, su corazón, su mente está dura, entenebrecida hacia la bondad de Dios. Por eso escuchan el evangelio y rechazan el evangelio. Por eso les hablan de Cristo y se enojan. Les dicen que somos pecadores y se sienten insultados. Piensan que son buenos como los fariseos. Piensan que porque son linajes de Abraham son salvos y por eso nadie es salvo. Somos salvos por la fe de Abraham en Dios. Muchas veces nosotros nos creemos tan moralmente buenos, hermanos, que escuchamos la palabra de Dios. Dios nos habla, hermanos, y a veces, como dice Deuteronomio 10:16, nos hacemos duros de cerviz. ¿Se acuerdan de Hebreos? Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezcáis, porque a veces, hermano, el corazón del hombre sin Cristo se endurece. Pero más triste es cuando el cristiano está en pecado, hermanos, y se mantiene en el pecado, y Dios le habla y su corazón se ha endurecido. Que no quiere arrepentirse, que demuestra que ama más a ese pecado que al Dios que le ha derramado su gracia. Sofonía dice, ese terrible día va a llegar, hermanos. Ese día viene deprisa y es un día de llanto amargo. Un día cuando aún los hombres fuertes, los que se creen invencibles, clamarán. Será un día que Dios va a derramar su ira, hermanos. Y por ese corazón no arrepentido, no Dios, sino que el ser humano sin Cristo atesora ira para el día de la ira. Por esa rebeldía, por ese rechazo a Dios, hermanos. El hombre está acumulando, hermanos, está atesorando, hermanos, la ira de Dios contra el pecado. Esta ira, hermanos, se revela conforme al justo juicio de Dios por haberlo rechazado. Dice la Biblia, iglesia, jóvenes, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, el que rechaza a Cristo, no verá la vida, sino que la ira de Dios no va a estar, está sobre él. Hermanos, mis amigos que están aquí, jóvenes, Dios ha amado tanto al mundo que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Pero si tú y yo rechazamos al Hijo, ya no hay otro remedio para nuestra enfermedad. Esa enfermedad nos llevará a la muerte, porque la paga de vuestros pecados es muerte. Mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así, mis hermanos, dice el texto, el cual pagará, y esto, hermanos, es la parte B de este segundo punto. El juicio de Dios, dijimos primero, es según verdad. Lo segundo que nos va a decir estos versículos del 6 al 10, y voy a tener que ir más rápido, es que el juicio de Dios es según las obras. ¿Sí me escucharon? El juicio de Dios es según las obras. Y me gusta como dicen algunos teólogos, hermanos, y también predicadores. Usted, hermanos, el hombre es condenado por sus obras, pero somos salvos por la fe. No somos salvos por las obras. Efesios dice, para que nadie se gloríe. Toda la gloria es para Dios. Si tú y yo estamos en Cristo, glorifica a Cristo que te ha salvado.
Ah, hermano, es que yo creí en Él. No. Efesios dice que esto no es un don de vosotros, es un don de Dios. No fue que tú creíste, es que Dios en su gracia produjo, hermanos, en ti fe, porque tú no andabas buscando a Dios, Dios te buscó a ti. Tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Yo sé que a algunos les gusta sentirse que fueron parte de su salvación. Sí, tú y yo fuimos parte con nuestro pecado que nos condenaba. Cristo, hermanos, nos redimió de la maldición y del pecado y nos dio vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios, hermanos, dará una justa retribución. Y esta retribución será conforme a sus obras. Aunque dijimos somos salvos por gracia, por medio de la fe, como dice Pablo en Efesios 2, 8, 10, el hombre será juzgado conforme a sus obras. Hermano, ¿y dónde está eso? Ya lo estudiamos, hermanos. Apocalipsis 20, 11 al 14. Un gran trono blanco, el día del juicio, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ninguno se encontró para ellos. Los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según ¿qué? Sus obras. Versículo 3 al final, y fueron juzgados cada uno según ¿qué? Sus obras. El hombre es juzgado por sus obras, pero es salvo por medio de la fe en Jesucristo. Nadie es salvo por las obras. Somos salvos por la fe. Y recuerde que dice Pablo, para buenas obras, las cuales, aquí no hay nada que gloriarnos, Dios preparó desde antes de la fundación del mundo. Algo bueno que yo haga hoy en Cristo, Dios lo preparó desde antemano. Dios en su soberano, hermano, designio, no conocimiento, en su soberana voluntad, en su bondad, hermanos, preparó para que tú y yo andásemos en Él en buenas obras, no para ser salvos, sino porque ya nos había salvado en Cristo Jesús. Vida eterna, vamos a ver dos contrastes. A los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Dios promete vida eterna a aquellos que están en Cristo. Dios les concede, como dice Juan 3:16, solo Dios tiene vida en sí mismo, hermanos, y Él da esa vida a aquellos que han creído en Él y obedecen su llamado. Las evidencias de esta vida eterna son, hermanos, es que usted y yo perseveramos en bien hacer. Usted y yo, hermanos, no es que yo fui salvo, hermano, aunque usted no lo nota, pero yo soy hijo de Dios. ¿En qué Biblia está eso? El que está en Cristo, nueva criatura es. Va, hermanos, cada día, aunque a veces me enchueco, cada día voy a procurar caminar hacia Cristo. Y aunque a veces te fallo, vengo delante de ti, te confieso mi pecado y ruego para que tú me restaures y me levantes para seguir en el camino. Persevero. Es una marca de los hijos de Dios. Buscan gloria, luego continúa diciendo, no una gloria humana, sino que buscan la gloria en Cristo Jesús. Buscan esa inmortalidad no para ganarla, sino porque la han recibido y quieren andar en el camino de aquel que es digno de toda honra, de aquel que es el inmortal, hermanos, el infinito Dios. Por tanto, tú y yo procuramos andar en ese camino, en el camino del Señor. Y todo esto es de Dios, esto no proviene de nosotros. ¿Qué quiere decir? Que usted y yo mantenemos puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de toda la obra. Usted y yo procuramos que todo lo que hablemos y hagamos, lo hagamos para glorificar al Señor. Contraste, hermanos. Ira y enojo, vida eterna para los que buscan andar en Él. Ira y enojo.
a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Cuidado, cristiano, cuando tú y yo somos contenciosos. Somos aquellos que buscamos divisiones, hermanos, y creamos divisiones. Ira y enojo. Aquellos que no están interesados en obedecer a Dios. Y Dios dice que a ellos les espera su ira, los aplastará. El furor de Dios, hermanos, la acción que produce la ira de Dios, caerá sobre aquellos que no están interesados en obedecer a Dios. Y no importa cuántas veces te hayas bautizado y te hayas rebautizado, y no importa cuántos servicios hayas estado en una iglesia, usted y yo, hermanos, tenemos que buscar cada día, si somos de Cristo, andar en Cristo. Obedecerle a Él. Practican la injusticia, no obedecen a Dios, practican todo aquello que Dios ha dicho que no debemos de hacer. No aman a su prójimo, se aman a sí mismos y tampoco van a amar a Dios. Y continúa hablando de estas mismas personas, hermanos. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío, primeramente, aquí no hay excepción de personas. No, yo soy judío y el Señor manda a sus ángeles si no estás en Cristo. Lo peor que nos puede pasar, hermanos, no quiero que lo tomen a mal, no es que nos caiga un misil encima. Lo peor es que nos vayamos de este mundo sin Cristo. Porque nos caerá toda la ira y el furor de Dios. No por un tiempo, sino por una eternidad. Tribulación, angustia de aquel que no tiene la paz de Dios. Una estrechez, una sensación interna de aquel que es rebelde a los mandamientos de Dios. Aquel que sabe que mentir es pecado y sigue mintiendo. Aquel que sabe que robar es pecado y sigue robando. Todo lo que está diciendo es: somos responsables delante del que todo lo sabe. Tanto el judío es responsable, pero también los que no somos judíos. Todos estamos delante del Señor, y no ese día, sino aquí mismo, todos. Yo como predicador, está Dios aquí, yo estoy delante de Él. Como yo te predique, daré cuenta a Dios. Como tú me escuches, darás cuenta a Dios. Hay consecuencias, hermanos. Contraste, hermanos. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego. Todo aquel, de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda. Tanto el judío como el griego, el no judío. Aquellos que andan en buenas obras, en buenos caminos, porque han sido salvos por medio de la gracia a través de la fe en Jesucristo. No para hacer lo que antes hacíamos, sino para honrar a Dios. Porque, hermanos, a Dios honramos en todo lo que hacemos. Y por último, este juicio de Dios es sin acepción de personas. Este juicio es según verdad. Este juicio es según las obras, las cuales nos condenan a todos si no tenemos a Cristo. Recuerden que somos salvos por medio de la gracia a través de la fe para buenas obras. Pero este juicio no es de los hombres, no es de las iglesias, no es de los pastores. Este juicio es de Dios. Y Dios obra sin acepción de personas. Así como ha bendecido al judío como al no judío, también condenará al judío como al no judío. No hay acepción de personas para con Dios, dice el versículo 11. El juicio de Dios es imparcial.
Dios no mira las apariencias. Dios no juzga por el rostro o por la apariencia, hermanos. Dios juzga, hermanos, porque Él nos conoce a plenitud. Pablo dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, antes que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto, lo que nadie ve de nosotros, hermanos, de las tinieblas, y manifestará, hermanos, no dice las obras. ¿Qué dice que manifestará Dios? Las intenciones de por qué tú estás hoy aquí en esta iglesia. ¿Por qué estás aquí hoy, hermano? Porque tocaba, era domingo y hay que ir a la misa. Porque los bautistas vamos los domingos a la iglesia. ¿Por qué estás aquí? Estar aquí es buena obra. Pero Dios conoce nuestras intenciones. Dios sabe por qué yo estoy predicando. Dios sabe por qué ustedes cantaron hoy, hermanos y hermanas. Dios sabe por qué estamos nosotros y no están los que no estamos. Así, hermanos, que ese día no habrá intención oculta, porque Dios conoce todo. Cada uno recibirá su alabanza de Dios. Versículo siguiente, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. ¿Quiénes eran los sin ley, hermanos? Los no judíos, los que no se les había dado la ley y los profetas. Hermano, entonces Dios va a juzgar a todos si no conocían la ley. Recuerda la revelación general que te enseñé al principio. Ellos, hermanos, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y ellos, en vez de adorar al Creador, adoraron a las criaturas. Pero ahora Pablo nos va a decir, más adelante en el versículo 15, nos va a decir que todo ser humano, usted antes de venir a Cristo tenía una conciencia. Dios ha puesto un conocimiento, una conciencia de qué es lo bueno y qué es lo malo. Así que Dios no es un juez injusto. Por eso el título es la justa juicio de Dios, el justo juicio de Dios. Dios va a juzgar de acuerdo al conocimiento de la revelación que cada uno tenemos. Así que si tú no escuchaste el evangelio, no, es que yo estaba en la selva. Sí, estabas en la selva y en vez de adorar al que hizo todo lo que tú veías, te daba a respirar, te daba el aire, te daba el sol, te pusiste a adorar al sol. Pero es que yo no sabía. Hay una conciencia en toda criatura. Prosigue. Y todos los que bajo la ley han pecado, es decir, los que sí han recibido la escritura, los judíos, por la ley serán juzgados. ¿Y alguien ha guardado la ley? No. Nadie, hermanos. Porque la ley no salva, hermanos. La ley es buena. La ley lo que hace es mostrarnos que tú y yo somos pecadores y que estamos apartados de la gracia de Dios. Mas Dios muestra su amor para con vosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. La ley nos salva. La ley nos muestra quiénes somos y a quién necesitamos. Nos lleva a Dios. Porque no son los oidores de la ley, hermanos, que tú no seas un oidor de la ley. Tú hoy has escuchado un sermón, joven, una prédica. Eso no te hace justo ante Dios. ¿Saben? Los judíos se sabían y repetían muchas partes de la Torá, de la ley de Dios. Y eso no los hacía justos. Jesús los llamó hijos del diablo. Y cuando ustedes van a la tentación, Satanás también tentó a Jesús con la palabra. La Biblia dice que los justos, otra vez, son los que obedecen a Dios, los hacedores de la ley. No hay asesión.
no escuchaste la ley, tienes una revelación. Escuchaste la ley, tienes la revelación de ellos, más aparte tienes la ley de Dios. Santiago, hermanos, ratifica esta enseñanza. ¿Mas quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Yo creo en Dios, pero es que ahorita no quiero dejar esto. Porque el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Y pueden leer los otros versículos en la casa, del 20 al 26. Recuerda que tú y yo sin el espíritu de Dios estamos muertos. Adán y Eva murieron. Por eso la Biblia dice que tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Y Dios nos dio vida juntamente con Cristo, hermanos. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, miren lo que dice, lo que les hablaba de la conciencia, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Cuando alguien en una tribu mataba a otro, sabía que iba a ser castigado. ¿Ellos tenían la ley de Moisés? No, ni sabían quién era Moisés. Pero había una ley escrita en sus corazones. Esto, dice Pablo, aunque no tengan ley, son ley para sí mismo. ¿Por medio de qué, mis hermanos? Mostrando la obra de la ley escrita que Dios ha puesto en cada ser humano, en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles, diciéndoles que es bueno y que es malo. Si hicieron eso, si robaron, en algunas tribus hasta les mochan las manos. Porque saben que está mal robar. Si mintieron, saben que está mal mentir. Y no tienen la ley. Entonces ellos demuestran que Dios se ha revelado en sus corazones. Quiero citar esto y ya estoy terminando, hermanos. Existe en la mente humana, dice Calvino, hermanos, y por instinto natural una determinada percepción de Dios. No puede ser cuestión de disputa, ya que Dios mismo ha dotado a los hombres con alguna idea de su divinidad, la memoria de la cual constantemente renueva y ocasionalmente se expande, mientras que el hombre, unos no conocíamos la ley, ustedes y yo estábamos sin la ley, luego se nos enseñó la ley y luego se nos ha expandido la gracia por medio de Jesucristo. Piper dice, respuestas, ellos perecerán. Algunos dicen, ¿qué pasa con los que nunca han oído de Cristo? Dice Piper, ellos van a perecer. Y Piper no dice porque quiere que ellos perezcan, sino que lo dice porque saben que están negando a Dios con su comportamiento. Y perecen justamente porque Romanos 1:21 dice que aunque conocieron a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se volvieron necios y sus mentes insensatas se entenebrecieron, porque lo que se puede conocer de Dios ha sido revelado en las cosas hechas en la creación pero los hombres suprimen, esconden la verdad de Dios con su injusticia. Piper dice, no creo que exista en el mundo desde la cruz de Cristo una persona fuera del evangelio que genuinamente tenga un corazón quebrantado, dice, arrepentido, que confíe en la gracia de Dios. Al contrario, el mundo suprime, esconde la verdad de Dios. Y así se atreven a llamar a Dios injusto. Hermanos, ¿qué implica esto para nosotros? Tú y yo que tenemos el Evangelio, que tú y yo debemos alumbrar a Cristo en este mundo, en tu familia, en tu casa, en tu iglesia. El mundo necesita a Cristo. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Recuerden que a Cristo le fue dado todo juicio. Y saben, hermanos, Pablo termina diciendo, conforme a mi evangelio. ¿Saben? De pronto los indios que están en la tribu nunca escucharon la ley, pero tenían la revelación general. De pronto los judíos, a los suyos vino y los suyos no le recibieron.
no recibieron a Cristo. Serán juzgados por la ley que se les fue dada. Pero tú y yo no solamente tenemos la creación que testifica de Dios. Tú y yo no solamente tenemos la ley de Dios. Tú y yo hemos sido expuestos al Evangelio. Así que si de gracia habéis recibido, de gracia da. Tú y yo tenemos la revelación más completa de Dios en Jesucristo. Y el mundo necesita a Cristo. Y a ti y a mí se me ha encomendado llevar a Cristo a este mundo en oscuridad. Así, iglesia, que cuando tú y yo veamos este mundo tan degenerado, en lugar de juzgar, tú y yo podamos ser luminares en medio de ellos. Y no hacer las mismas cosas que ellos practican. Porque la ira de Dios está sobre todos aquellos que deciden desobedecer la verdad de Dios. Ahora mismo mando a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque está establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó. Arrepentidos y creed en él para salvación, porque si no, el día del juicio vendrá sobre ti. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, como muchos en este mundo y en Norteamérica dicen que conocen a Dios, pero no obedece los mandamientos, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Oremos. Dios, te damos gracias. Gracias por tu gran amor, Señor, manifestado en Cristo Jesús. Gracias por haber muerto, Señor, por nuestros delitos y pecados. Gracias por habernos liberado del destino, Señor, de la ira, Señor, y del furor tuyo, Padre Santo, que será derramado sobre todos aquellos que hoy deciden rechazarte. Padre, oro si en este lugar hay alguna persona que aún, Señor, no se ha arrepentido y creído en ti, Señor, para que tu salvación sea extendida, Señor, y tu fe sea manifestada en su vida. Solamente tú puedes cambiar al pecador. Solamente tú puedes transformar nuestra vida. Trae, Señor, salvación a su corazón. Pero también oro por toda tu iglesia en esta mañana, Señor, empezando por mi vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir en justicia. Padre, y a ser ejemplo en medio de tu iglesia, en medio del trabajo, en medio del hogar, Señor, para que este mundo te pueda conocer, Señor. Y tu salvación sea extendida a todos aquellos, Señor, que han de ser salvos. Todo esto te lo ruego en tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, iglesia.